Josué es el mismo nombre que en el Nuevo Testamento se traduce como Yeshua, quiere decir Salvador o Jesús. Josué, en el libro de Josué, es un hombre que Dios usó tremendamente en su generación para cumplir las promesas de Dios para toda una nación. Las promesas de Dios son sí y amén. Eso quiere decir que si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Porque las promesas de Dios también es un capital para nosotros. Nosotros podemos dejar como herencia una casa, un auto, pero puedes dejar como herencia una promesa de Dios. Esto Dios nos prometió. Es lo que Dios le apareció y les decía a cada uno de los patriarcas, como Isaac, como Jacob. Les decía: lo que yo le prometí a Abraham es lo que vengo a hacer contigo. Y era el abuelo, el tatarabuelo. Luego con los descendientes de David, del rey David, algunos eran bien centrados y otros eran unos endemoniados aquello. Y Dios se le aparecía y Dios le decía: lo que yo le prometí a David tu padre. Ya habían pasado 200, 300 años. Porque las promesas de Dios no tienen tiempo como 3 años, 5 años, una generación. Las promesas de Dios se manejan en la eternidad. Entonces esa promesa que Dios hizo tal vez a nuestro primer pastor allá hace 60 años, 50 años, esa promesa todavía está vigente para nosotros. De hecho, cuando nosotros nos entregamos en el año 85, fuimos una generación que nos entregamos, y casi todos éramos estudiantes universitarios, y nos entregamos un grupo así más o menos de esa edad, me refiero, de ese rango de jóvenes, y casi todos nos entregamos, pero en el mismo año. Y el Señor le había hablado al pastor a comienzo de año, le dijo: este año te voy a traer jóvenes que me van a servir y van a ser luego pastores. Y llegamos y la mayoría hoy somos pastores y estamos sirviendo al Señor. Y ya pasaron 40 años. Dios ha hablado de ti como Dios habló de mí o de mis hijos, pero Dios habló a otros acerca de ti. Ya sea que me creas o no, pero no estás sentado en esa silla por una casualidad. Dios habló a alguien de ti y fue el que Dios usó y te trajo, te invitó, te abrió la puerta. Dios ya te tenía en su agenda, Dios ya te tenía en su eternidad. Alguien habrá orado por ti. Josué tenía una familia que Dios le hizo una promesa. Y quiero que me acompañes con tu Biblia, porque vamos a leer en Josué capítulo 8, pero también vamos a leer en el libro de Éxodo en el libro de Génesis capítulo 40. Déjenme ver que tengo mucho para predicarles hoy. Capítulo 49. Cuando tienen Josué capítulo 8, ahí pongan su dedito, una hoja, una tarjebús, algo, y vayan a Génesis 49. Cuando encontraron Génesis 49, me dan un fuerte amén. Ok. Josué era hijo de un señor que se llamaba Num. Qué nombre, ¿verdad? Dice que le abreviaron ahí, o era coreano, no sé. Y el papá se llamaba Num. Y el papá del papá del papá del papá, 400 años para atrás,
se llamaba José. ¿Escucharon hablar de José alguna vez? El hijo de Jacob, que terminó en Egipto como primer ministro de la nación. Bueno, Josué era descendiente de este José. Y como les decía hoy, las promesas, las bendiciones son parte de una herencia. Lo que Dios le prometió a José allí 400 años atrás fue parte de la herencia que tomó Josué. Y entonces el papá de José, cuando le da la herencia, le da palabras. Hoy nosotros cuando damos la herencia o cuando se hace un documento, uno tiene que escribir, se le tiene que ir al escribano, le dejo la casa a aquel, la bicicleta al otro, el perrito a fulano. Pero en esa época era una palabra, di conmigo, una palabra. Una palabra. Y allí viene entonces el papá de José dándole una palabra que era la herencia. Y fíjese lo que le dice. Dice, le causaron amargura. Claro, los hermanos de José lo habían vendido y lo vendieron como esclavo. Le asaetearon. Saetas es como que le cortaron. Y le aborrecieron los arqueros. Le tiraron flechas. Mas su arco se mantuvo poderoso. ¿Tuvo problemas? Sí los tuvo. Pero a pesar de que esa flecha le llegaron como atravesándole el corazón, él se mantuvo firme en su arco. ¿Están conmigo hasta acá? Y le bendice algo más. Y los brazos de sus manos se fortalecieron. Como en medio de la aflicción, se volvió más fuerte. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, con mayúscula, la roca de Israel. No se hizo fuerte porque él era fuerte, sino porque en su mano estaba el Dios de Israel, la roca de Israel. Y por causa de que Dios estaba con él, a pesar de que le tiraron flechas, a pesar de que le lastimaron, él se hizo más fuerte. Esa es la bendición que el papá le estaba dando. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, o sea, el que todo lo puede, el cual te bendecirá. Con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y con bendiciones del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos. Eso fue la herencia, la bendición que el papá lo llamó y le dijo: mira, ya sufriste, tus hermanos te hicieron esto, pero aunque te tiraron con todo, el Dios Todopoderoso estuvo a tu lado y te hizo que seas más fuerte. Y ahora se produce una bendición. Cuando dice: y acá tendrás ahora las bendiciones de los pechos y del vientre. Esto es crecimiento, esto es fructificación. Cuando un vientre es estéril es porque no hay fructificación. Pero cuando Dios bendice el vientre, y no estamos hablando solamente del vientre físico de una mujer, estamos hablando de un vientre espiritual, algo que dará a luz sueños, algo que dará a luz esos anhelos. Y dice: y lo que tú querías, esas bendiciones, ahora el Dios de tu padre te ayudará, y el Dios de tu padre te bendecirá con las bendiciones del cielo y aún con las bendiciones de los abismos, con todas las bendiciones. Y eso ocurrió. Y eso ocurrió. José recibe esta bendición y lo cree. La clave de una bendición cuando se da no es solo que se dice algo bonito, sino que alguien lo cree. Y cuando se une la palabra que se da con la fe del que lo cree, es cuando se activa esa promesa y comienza a
producir. Como cuando se une el esperma con el óvulo, allí comienza a producir vida. Así es cuando tú crees a una promesa de Dios. Esto es lo que bendijo la vida de José. Bueno, resulta que José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Pero uno de sus hijos, Efraín, tuvo una catástrofe en su familia. Tuvo una desgracia terrible, porque en un momento se murieron todos sus hijos. Primera de Crónicas, capítulo 7, verso 20. Los descendientes de Efraín: Sutela, Beret, Tahat, Eladá, Tahat, Sabat, Sutela, Eser, Elad. 9 hijos. Pero los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron. Los 9 se murieron de una vez. Efraín, su padre, hizo duelo por muchos días y vinieron sus hermanos a consolarlo. Después él se llegó a su mujer y ella concibió y dio a luz un hijo, al cual puso por nombre Bería, por cuanto lo dio en aflicción. Así que cuando la gente lo llamaba a este hijo, que sería el nieto de José, le llamaba ¡ay, aflicción! ¿Cuánto le gustaría que lo llamen así? Dolor. Y esto es lo que le había profetizado el padre. Dijo: lo que va a venir es una flecha como que va a atravesar tu corazón, pero tranquilo, porque tu arco se va a volver fuerte por causa de la mano del Dios de Israel. Este Bería, verso 25, tuvo estos hijos: Refá, Reset, Tejal, Tahar. Y comienza a hablar el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto, Ladán, Amiud, Elisama, Num, Josué. Y comienza a hablar de los descendientes que tuvo este hombre, que era aflicción, dolor. Y aquí déjeme detenerme un ratito, porque ¿quién de nosotros no ha tenido desgracias en la familia? Algunas desgracias tuvieron que ver con rupturas del matrimonio. Otras desgracias tuvieron que ver con situaciones de pobreza, que estaba por allá el abuelo súper económicamente bien y de repente algo pasa y todo se viene para abajo. ¿Cuántos hemos tenido algún tipo de desgracias en la familia? Se muere, uno se suicida. A ver, levánteme la mano. Y algunos en la familia, abuelos, tatarabuelos, otros más cercanos. Mi tatarabuelo vino de Alemania, y en esa época traían oro. No había dólar, no había banco, así que se venían en oro y se vinieron a Brasil. Y mi tatarabuela entonces se adentró en el monte de Brasil, porque si veían un alemán en esa época los mataban. Sabían que que traían oro. Y entonces ella se metió y se fue y compró las tierras que tenía donde iban a vivir. Pero resulta que mi abuelo nunca llegó, porque en el camino lo matan para sacarle el oro. Fue una desgracia. Mi bisabuela, a causa de esa tristeza terrible, se volvió alcohólica. Y la generación de esa descendencia dio a luz un montón de suicidios en la casa. Cuando miras para atrás, no siempre hemos tenido una vida llena de gloria, llena de poder. Muchos hemos tenido desgracias. Pero lo que pasó ayer no determina lo que hoy tiene que ser tu vida o el futuro que Dios tiene preparado para ti.
Lo que pasó ayer o con nuestros ancestros no tiene por qué ser tu herencia. Las desgracias que hemos vivido no tiene que ser tu herencia, sino una promesa y una palabra de Dios. Y si dices, bueno, pero yo no tuve en mis ancestros, no tuve nadie que sea cristiano ni que predicara, yo soy el primero. Bueno, gloria a Dios, tienes aquí la mayor herencia y el mayor testamento para tu vida y para tus generaciones. Eso ha sido por la gracia de Dios también nuestra historia. Y fui el primero en haber conocido el amor de Jesucristo y romper con este ciclo de fracasos, de tormentos. Y estas son las oportunidades que tú tienes hoy. Déjame decírtelo de nuevo, porque la mente tiene que cambiar. Estas son las oportunidades que tú tienes hoy. No depende de nuestra genética física, depende de nuestra genética espiritual. No depende de la herencia que te ha dado la carne, sino la que te ha dejado el Espíritu de Dios. Y a pesar de estas desgracias que tuvo esta familia, ellos tenían una promesa. Y la promesa era que se iban a volver más fuertes. Hoy decláralo conmigo: me voy a volver más fuerte. Me voy a volver más fuerte por el brazo de Jehová que me da la fuerza. Y él se vuelve más fuerte. Pero la bendición dice que recibiría las bendiciones, las de arriba, las de abajo, pero también las del pecho, las del vientre, que sería bien alimentado, pero sería fructífero. Di conmigo: fructífero. No los escucho. Fructífero. No voy a ser estéril. Soy fructífero. De este lado los escucho, allá no los escucho nada. No voy a ser estéril. Soy fructífero. Soy fructífero. Amén. No hace falta tanta alegría. Imagínense una mujer estéril que estuvo buscando bebé todo el tiempo y llega al doctor y el doctor le dice: ¿sabes qué? Tú tienes un bebé en tu vientre. Le dice: ay, gloria a Dios, doctor, le dice. No, ¿qué hace? Le dice: ya no eres estéril, eres fructífero. Y entonces aparece Josué en la escena. Y Josué, con 44 años, se pone a caminar al lado de un hombre que había vuelto de 40 años de no haber estado en el país, que se llamaba Moisés. Y Josué se pone a llevarle el mate, la torta frita en la mañana, el papel para escribir, le llevaba el celular, le decía: mire, le está llamando ahí el faraón. La Biblia dice que Josué se puso a servir. Por eso dice: era el servidor, era el empleado. Déjeme decirlo, era el cadete, era el motomandado. Pero había visto algo en la vida de este hombre, Moisés, y es que Dios estaba con él. Y aparecía Moisés, y lo que Moisés decía, eso ocurría. Dice: golpea con el palo ese el agua, y ¡pum!, se volvía sangre. Y no sé qué, y acá y allá. Y después se encontró con el mar, y también ahí se abre el mar. Y decía: este hombre tiene algo que es diferente, es que Dios está con él.
y se puso a caminar con Moisés. El que tenía una historia de tragedias, pero el que tenía una promesa de Dios, encontró a alguien que conocía al Dios que cumplía las promesas. Y comenzó a caminar con ese alguien que conocía el Dios que cumplía las promesas. Y un día este alguien se sube a la montaña a orar y se queda 40 días allí orando. Y cuando se queda estos 40 días allí orando, la Biblia dice que el joven Josué se quedó allí los 40 días. Mientras abajo hacían el becerro de oro, Josué estaba allí en el monte esperando que baje el que caminaba con Dios. No se metió entre la multitud a ver cuánto me van a dar, 40 likes por esto. Miren que me saco una foto, acá estoy a la vera del monte. No, él quería algo que Moisés tenía, que era la presencia de Dios. Moisés sube la segunda vez al monte. ¿Y Josué dónde estaba? Esperando. Di conmigo, esperando. ¿Sabes cuánto sabes? Perdón, voy a hacer la oración al revés. Para darte cuenta cuánto vale lo que quieres, tiene mucho que ver cuánto sabes esperar. Si quieres algo que en realidad vale para tu vida, una de las cosas que demostrará cuánto vale eso es cuánto sabes esperar eso. Porque dice, esto es lo importante, yo la voy a esperar. Es lo que Jacob le pasó con su esposa. ¿Por qué? Porque dice que 7 años le parecieron corto porque la amaba. Él sabía que esa era única. No podía cambiarla por cualquiera, porque sabía esperar. Di conmigo, sabía esperar. Cuando en verdad quieres algo, una de las claves es que uno sabe esperar. Por eso la Biblia dice, espera en Jehová, porque aún Él habrá de ayudarte. No busques en el brazo del príncipe que se corta, en 4 años se termina, pero el brazo de Jehová permanece para siempre. Y Josué estuvo allí esperándole. Y cuando Moisés baja, el primero que le vio con el rostro brillante fue Josué. El primero que vio la gloria de Dios sobre la vida de un hombre fue Josué. Entonces Moisés entró al pueblo y todo el mundo vio su rostro que brillaba y le pusieron un velo delante. Y Josué sabía cuál era la clave. La clave era la presencia de Dios. Me gustaría que declares conmigo, la clave es la presencia de Dios. Entonces Moisés entraba al tabernáculo a orar y dice que el joven Josué se queda en la puerta. Uy, ahí adentro está ocurriendo la reunión más importante que alguien puede tener. No lo puedo interrumpir. Mi pastor está con el Señor. Le está diciendo cosas para nosotros. Les está hablando para nosotros. Dice que la nube bajaba y Josué se quedaba ahí. Pero cuando Moisés se iba, escucha, Éxodo 33:11. Mas Jehová a Moisés hablaba cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Moisés volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Él entendió cuál era la clave, la presencia de Dios. Había tenido una promesa tremenda, una historia de desastres, pero había encontrado ahora la presencia de Dios. Nosotros, tú y yo, tenemos historias a veces buenas, a veces malas. Pero este año de los redimidos, y Josué era uno de esos redimidos, y llegó a ser el jefe de todos los redimidos.
encontró que la clave no era la fuerza del hombre, sino la presencia de Dios. Y cuando Moisés volvía al campamento, Josué se quedaba en medio del tabernáculo. Pasaron 40 años así. A los 40 años Moisés se tiene que ir. Y entonces Dios le dice esto a Moisés. Dios le dice estas palabras a Moisés. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Números 27, 16. Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y que los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Ya Dios le había dicho a Moisés: ahora llegó la hora en que te tengo que llevar. Y Moisés está orando y dice: está bien, me puede llevar a mí, pero deja a alguien que sea como un pastor para esta congregación. Y Dios le da esta respuesta, verso 18 de Números 27. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Num, el que te acompañó estos 40 años, el que supo esperar a la vera del monte, el que vio la gloria, el que anhelaba mi presencia. Dice: varón en el cual hay espíritu. ¿De qué estaba hablando? ¿Del espíritu del hombre? No. Este ya tiene el espíritu de Dios. Tómalo a este y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás tu dignidad sobre él. La unción que está sobre ti va a venir sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y Moisés hizo, verso 22, como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote y toda la congregación, y puso sobre él su mano y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Mis queridos hermanos, cuando eres alguien que busca la presencia de Dios, puede que nadie se dé cuenta de ti, pero Dios hablará al Moisés y le dirá: allí hay alguien que tiene espíritu, que tiene el espíritu de Dios. Pondrás su mano sobre él y la unción que está sobre tu vida vendrá sobre él también. Aquí tenemos mucho para hablar, pero no me voy a detener. Pero el hombre fue perseverante. No se distrajo, supo poner su prioridad y su corazón de servicio. Por eso lo conocían como el sirviente. Aunque era el general del ejército, pero tenía un corazón de siervo. Nunca pierdas el corazón de siervo y el corazón apasionado por la presencia de Dios. Eso dile al que tienes al lado: nunca pierdas tu corazón de siervo y apasionado por la presencia de Dios. Y si lo has perdido, este año de los redimidos es para recuperarlo. Este año es para recuperarlo. Cuando Moisés pone sus manos sobre él, la unción viene sobre él. La unción viene sobre él. Y él comienza a moverse en una dimensión sobrenatural. Allí llega el capítulo 1 de Josué, cuando Dios le habla y le dice: mira, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Yo te elegí a ti para que hagas lo que tienes que hacer. Pero ¿sabes qué? Hay algo que quiero pedirte. Uno, esfuérzate y sé valiente. 2, no te apartes de lo que mi siervo Moisés te enseñó. Si alguien había escuchado a Moisés enseñar, dar consejo, hacer consejería, hacer juicios, ese fue Josué. Dijo: lo que aprendiste, guárdalo y no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Pero esfuérzate y sé valiente. Yo quiero decirles algo hoy. Lo que Dios habló de ti
Él todavía lo tiene vigente. Lo que Dios habló de ti, Él todavía lo tiene vigente. Puedes que hayas tenido desgracias, pero la agenda de Dios no ha cambiado. Carlos, dile eso a tu hija. La agenda de Dios no ha cambiado. Puede que haya pasado lo que haya pasado, pero hay una promesa del cielo. Y ese vientre será fructífero. Iglesia de avivamiento, preciosa iglesia que ama la presencia del Señor. Guarda lo que has recibido. Guarda lo que has aprendido en estos años. Pero este año es el año porque el Señor está por hacer algo impresionante. Es el año para esforzarnos, porque lo que no has recibido en estos 10 años viene en este que estás empezando. Estos años nos hemos preparado como Josué se preparó, amando la presencia de Dios. Pero hay un momento en que dice: pon tu mano, porque la unción está allí. Y no los estoy alentando, no soy como un motivador. Les estoy diciendo lo que está en el corazón de Dios, porque Él es el que los ama. Puedes decir: bueno, lo voy a hacer la semana que viene. ¿Quién sabe si la semana que viene estás acá? Por eso demanda esfuerzo. Nosotros podemos armar nuestra agenda para que Dios espere, pero Dios solo sabe cuándo es nuestro día de cada día. Nosotros somos los que hacemos esperar muchas cosas. A veces somos categóricos con algunas cosas que Dios dice y con otras somos menos, aunque Dios es el mismo. Dios dice: no robarás, y nosotros decimos: no, yo no robo. Dice: no matarás, y dice: no, yo no mato. No codiciará la mujer de tu prójimo. No, yo no la estoy codiciando. Y somos categóricos en eso. Pero también dice: no pondrás el sol sobre tu enojo. Es el mismo no. Pero guardamos el enojo porque tenemos buena razón para guardarla. Entonces el que roba también tiene buena razón para robar. Los casados no se nieguen el uno al otro. Ah, no, pero me trata mal. Predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Ay, no, pero ahora no tengo tiempo. Somos categóricos para algunas cosas. Y por eso es que nos encontramos que aún teniendo tantas promesas, vivimos muy parecidos al mundo. ¿Están acá conmigo? Teniendo tantas promesas, pero vivimos parecido al mundo. Pero este año esas tragedias se terminan. Este año estas tragedias se terminan. Este año Dios está levantando un ejército como el de Josué, con redimidos del Señor para conquistar. Por eso le dijo: no te apartes, porque si no te apartas, yo voy a pelear esas batallas. Y entonces Josué comienza a caminar y Dios le dice esas dos cositas: esfuérzate y sé valiente, y no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Ya voy a terminar enseguida.
Cuando la unción viene, Jesus, la unción del Espíritu Santo viene, es para activar todo ese depósito que estaba ya en tu vida. Cuando la unción viene, nos va a demandar esforzarnos, pero la bendición que es tan grande te llevará a que tu fe se abra, la mente se abra. El Dios que conoce y dice: mi Dios puede llegar hasta acá. No, no, no. Cuando comienzas a moverte en la unción, la fe se te agranda y puedes hacer locuras. Y ahí aparece este Josué, pero ahora ya no era el Josué allí. Ay, no sé qué voy a hacer. No, no, no. Ahora aquí estaba el Josué bajo la unción del Espíritu Santo. Aquí estaba Josué, el que había recibido la impartición de las manos de Moisés. Aquí estaba Josué, el que había escuchado la palabra, el que había visto la gloria de Dios sobre Moisés. El Josué que dijo: uy, mi Dios puede hacer cualquier cosa. Mi Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Quién era? Era el sirviente. Pero Dios podía hacer cualquier cosa, su Dios. Entonces Josué se va a una batalla, que lo vas a ver en el capítulo 8. Y ellos estaban en plena guerra, pero resulta que ellos estaban peleando contra 5 enemigos, 5 reyes enemigos. Y estos 5 reyes habían venido. Y Josué le preguntó a Dios: Dios, ¿qué hago? Y Dios le dice: ve y pelea esta batalla. No siempre cuando mires lo que tienes por delante será menos que tú. Muchas veces será mucho más grande que tú la batalla. Pero Dios te mostrará que Él no depende de lo que está enfrente tuyo, sino de quien está contigo. Entonces allí aparece Josué capítulo 10 verso 7. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Escúchenme, mujeres preciosas, que hay algunas que le han dado diagnóstico de cáncer. Por lo menos hay 2 hoy aquí y están con ese temor. Escucha esta palabra, porque aquí dice: no temas delante de ellos. Yo he entregado ese cáncer en tus manos. Ninguno de esos tumores prevalecerá contra ti. Y entonces Josué vino a ellos de repente. No dejes pasar, enfréntalo. Y habiendo subido toda la noche desde Gilgal, Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube de Bet-Orón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Si Dios pelea contigo, si Dios está a tu lado, no dependerá ni siquiera de la fuerza o el filo de tu espada, porque Dios tiene más armas y más poder de lo que te puedas imaginar. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: ellos estaban en plena batalla, pero resulta que llega la noche. Y en la noche los enemigos se iban a esconder entre los árboles, entre los montes, y al otro día ellos podían caer, porque eran pocos. Y entonces él dice: la solución que tengo es que el día no se termine. Díganme si no es loco pensar en un día más largo que 24 horas. Y entonces él oró en presencia de Jehová y dijo en presencia de todos los israelitas: ahora, sol,
detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Jacer. El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Porque Jehová peleaba por Israel. Dice, no hubo ningún día como aquel, porque Dios atendió la oración de un hombre. Este año no será igual que ninguno de los años anteriores. Si nuestro corazón está apasionado por su presencia y tomamos las palabras para no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, ocurrirá algo. Cuando ores, Dios escuchará y atenderá la oración y el clamor de un hombre o de una mujer. Y no será este año como ningún otro. Wow. ¿Sabes por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. El mismo que escuchó a Josué es el mismo que te escuchará. Pero sí demandará esfuerzo. Sí demandará fortalecernos en su palabra. Sí demandará estar en su presencia. Sí lo hará. Sí lo hará. Sí lo hará. Y todas las desgracias que vivió tu familia por años, o tus ancestros en el año de los redimidos, Dios se glorificará para traer esa redención a tu casa. Y no hubo otro día como aquel, y no habrá otro año como este. De algunos locos que le creen. De algunos locos que le creen. Una de las cosas más hermosas de las que disfruto es de ver a Dios. Me puedes decir, ¿lo ves con tus ojos físicos? No, veo lo que Él hace. Como no puedo ver el viento, pero puedo ver cuando el árbol se mueve, te digo, ahí está el viento. Suelo decir que yo soy uno de los privilegiados que me puedo parar en primera fila y ver a Dios. Cuando Dios hace milagro entre ustedes, yo me paro enfrente de ustedes. Yo no soy el que hago los milagros, pero yo disfruto de lo que Dios hace contigo. Me pongo ahí, yo soy en platea. Y veo al oprimido liberarse. Veo al endemoniado cuando la sangre de Jesús cae y esa cadena se rompe y esa persona se vuelve en un juicio normal. Cuando los tumores se caen, cuando los ojos se devuelven la vista. Uy, no hacemos los milagros. Somos privilegiados de ser allí los espectadores de primera fila. Esos días estábamos esta semana pasada en el ayuno en Bogotá, en Colombia. Yo me gozaba de ver, como me gozo aquí, de ver a Dios. Y estaba ministrando un hombre precioso de Dios, David Escarpeta. Y él estaba ministrando, pero en medio de la prédica él paró la prédica. Él lee un versículo y se acerca y se para frente a mí
Y dice estas palabras de las que quiero contarte, porque es para ti, porque es parte de esta casa y es parte de tu herencia espiritual también. ¿Puedes ponerla, por favor? Hermanos llegaron a ser, 1 Tesalonicenses 2:4, imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que estaban en Judea, pues así también ustedes han padecido las mismas cosas que aún sus propios compatriotas como ellos, los judíos. Ustedes han sido testimonio. Y hay una palabra para un pastor, por eso estoy viendo este punto acá, porque estoy viendo un vientre que está muy fuerte, muy estirado, y eres tú, pastor. Estoy viendo un vientre que está a punto de reventar, de dar algo, y hay cosas que como que se atrasaron en el proceso. Hay cosas que debieron haberse dado antes, pero se atrasaron en el proceso. Y puedo ver por el Espíritu que este año 2024, como las mujeres que están a punto de dar a luz, ¿cómo se llama eso? Que rompen fuente. Quiero que lo mires en el Espíritu. Este será un año en que tu ministerio va a romper fuente, romper fuente, romper fuente. Y los frutos que has pedido por años, este año vendrán en recompensa para tu ministerio. Y ese fruto, pastor, ese fruto no solo es una iglesia más grande, ese fruto es Cristo en la gente que estás pastoreando. Se acaba todo ciclo de deshonra, de murmuración, de división, de pleitos, de iras, de contiendas, y viene un fruto que es Cristo en la gente, y ellos se multiplicarán a ellos mismos. Pastor, recibe esta palabra. Este es un año de la fuente que se rompe, como esa mujer va a dar a luz, rompe fuente. Viniste a Bogotá para provocar ese rompimiento de fuente, para que cuando vayas allá a tu iglesia, a tu ciudad, ahí el Señor va a manifestar la gloria que tú has estado orando, creyendo y trabajando por eso. Le hablo a un pastor que ha sido diligente, le hablo a un líder que ha sido justificado por Cristo, le hablo a un líder que ha caminado en santidad, le hablo a un líder que ha agradado al Señor, que se ha esforzado. El Señor te dice hoy: este será un año en que el fruto se va a manifestar en los tuyos. Wow. El fruto que Pablo perseguía. Habíamos presentado 2-3 minutos antes. Él no sabía ni quién era yo. Solo nos saludamos, nos presentó el pastor David. Pero esas son las palabras como las de Jacob cuando bendijo a José. No estaba la bendición solo en José. Cuando le dijo: y tendrás las bendiciones aún de los pechos y del vientre. Cuando yo le dije: oh Dios mío, ese es el vientre que se abre. Él rompe fuerte, eso es fructificación. Y aunque no hemos tenido, por la gracia de Dios, divisiones en la iglesia ni cosas de esas, pero sí en las casas, en nuestros corazones, en el ministerio, cosas de esas que a veces uno no entra allí, ¿verdad? Y uno que llega, pero todavía hay tensiones. Pero dice que todo eso se va a terminar este año.
¿Cuánto anhelo que Cristo sea formado? Porque ese fue el ministerio que Pablo dijo: yo tendré dolores de parto hasta que Cristo sea formado. No es un grupo que hace algo lindo, no es alguien que tiene un lindo don. No, es cuando Cristo se ve en tu vida, es cuando Cristo se ve en mi vida, es cuando nos enfrentamos y nos dicen en casa: es que lo que pasa es que le agarró dengue, ay, no sé qué hacer. Usted dice: Cristo está en mí, oramos en el nombre de Jesús y esta fiebre se va. Es Cristo en mí. Es que no sé qué vamos a hacer porque está faltando el pan. Pues usted lo trae a Cristo y bendice, y Dios sigue multiplicando. Y ahí comienza a ocurrir locuras, como que el sol se detiene, como que la luna se detiene. Es como esos demonios también se detienen. Es Cristo.